Cordial saludo, soy el estudiante Jorge Luis Hernández Rodríguez. A continuación, voy a abordar el tema concerniente al convenio 001, suscrito en el año de 1919 por la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio versa sobre la regulación a las horas que se deben llevar a cabo en los trabajadores, es decir, que, cuál es la regulación que debe tener cada uno de los estados dentro de las jornadas laborales, evitando una explotación laboral o incluso un tipo de esclavitud. Esto se realiza o se va a dar estudio teniendo en cuenta todo un contexto en un caso concreto, como es el caso colombiano. Resulta que Colombia pues ratificó este convenio y por ende voy a utilizar como ejemplo, es solamente un ejemplo, para poder ver la injerencia de las normas que componen todo el convenio 001. Para ello he utilizado la figura de Sintracarbón como aquel sindicato de gran trascendencia en Colombia, donde efectivamente a partir de una suspensión colectiva del trabajo están solicitando, exigiendo al gobierno colombiano que se dé aplicación a las empresas, que se dé aplicación a este convenio, evitando que haya una sobrecarga a los trabajadores, sino que se respete las horas correspondientes ya definidas, tanto de forma diaria como de forma semanal. No siendo más, se va a hacer una entrevista donde una reportera abordará al líder sindical que de forma sucinta mostrará el sustento jurídico a partir del convenio 001 que promueve o que sustenta toda la suspensión colectiva que versa sobre el tema. Cordial saludo a todos los colombianos. En breve tendremos la entrevista que explicará de fondo los argumentos que sostienen la actual suspensión colectiva de trabajo, en donde se exigen que se respeten los derechos de los trabajadores como compromiso adquirido por el Estado colombiano al ratificar el convenio 001 de la OIT sobre las horas de trabajo de 1919, ello respetando el principio de pacta sunt servanda. Para eso se encuentra el líder sindical Jorge Hernández, quien nos hablará del tema. Buen día, Jorge. Todos sabemos de la situación actual en la que se encuentran los trabajadores del Cerrejón y de la suspensión colectiva de trabajo, por lo que queremos que nos explique específicamente los argumentos normativos de carácter internacional en el que sustentan su posición. Claro que sí, es de vital importancia que los derechos laborales son ganancias que se han tenido a partir de luchas a nivel mundial. En este caso concreto es solamente dar aplicación a un convenio suscrito por la Organización Internacional del Trabajo, concretamente el convenio 001, que versa sobre la regulación de la jornada laboral, es decir, respetando las horas al trabajador, donde haya una productividad, pero también un debido descanso. Para ello, pues es pertinente mencionar que es solamente exigir a Colombia lo que ha ratificado. Colombia, a partir del 20 de junio de 1933, con la ley 129 de 1931, ha decidido ratificar efectivamente lo correspondiente a la normativa dispuesta en el convenio 001. Oh, ya veo, pero cuéntanos, ¿cómo se conformó esa convención? Claro que sí. Entonces, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Washington, Estados Unidos, en el año de 1919, decidió adoptar varias propuestas promovidas por estados donde se daba una regulación general a lo correspondiente a las horas de trabajo. En ella se logró consolidar que se debían tener 48 horas laborales a la semana y 8 horas laborales diarias, porque con ello se garantizaba el tiempo suficiente de trabajo, generando producción, pero también de descanso y de demás ganancias para los trabajadores, que no es otra cosa que respetar los derechos humanos. Pero, ¿y en qué consiste? ¿Cuál es su contenido material? Sí, claro, esta convención que compone efectivamente el bloque de constitucionalidad por versar sobre derechos humanos, contiene 22 artículos que estipulan pues lo siguiente. Más o menos definen cuáles son los sectores productivos donde están los trabajadores,
cómo debe ser su tratamiento dentro de esas empresas, pero de forma general o de forma material, intenta dar una explicación de por qué se llega a estipular esas horas que ya he mencionado. En ella se explica qué es una empresa industrial, qué es los distintos sectores de producción y cuál debe ser su compromiso respectivo al respeto de las horas impuestas a cada trabajador. Entonces, para ello, bueno, es bueno analizar el articulado que compone todo este convenio. Entonces, el artículo primero, pues, nos habla sobre las empresas industriales. ¿Y cuáles son las empresas industriales? Todo lo respectivo a las minas, a las canteras, al sector productivo de extracción, es decir, en este caso estamos hablando de carbón y tenemos que entender que es una empresa, que las empresas que allí que extraen carbón deben respetar efectivamente los derechos ganados a partir del convenio 001 ratificado por Colombia. Em, Aborda también otros sectores productivos, como otros sectores, otras empresas, empresas de construcción, empresas de manufactura, empresas de automotores, de varias empresas que lo que llevan es efectivamente, primero, dar a entender cuáles son las distintas facetas que pueden, donde se pueden llevar a cabo contratos laborales donde existe mano de obra, pero también que deben respetar esas horas con los trabajadores. Igual también empresas de carácter de transporte y demás. Eh, Habla también en el artículo ya segundo, pues nos va a hablar sobre las distinción sobre las empresas públicas y privadas, de igual modo su dependencia, cómo debe ser su tratamiento y algo importante, no excluye el sector público, no debe excluir, el sector privado no debe excluirse del sector público, es decir, si tiene su independencia es verdad, pero el sector privado no puede exceder de las horas laborales que ya han sido estipuladas del gobierno nacional y el gobierno nacional tiene que ser el primer garante de que ello se cumpla. En el artículo 4 pues ya nos menciona, nos habla sobre un día de descanso semanal, efectivamente, para seguir o continuar con ese proceso. El artículo quinto ya nos sigue tratando sobre el compromiso del gobierno, respetando pues esos derechos o ese límite diario de horas de trabajo. Eh, El articulado que continúa da mayor o trata o versa sobre los primeros artículos, es decir, muestra cuál es el deber ser de actuar de cada uno de los estados respectivos a la vigilancia que deben tener eh, con el cumplimiento de las horas que se deben trabajar. Cada empresa debe presentar todo un estudio y un informe de si se está llevando a cabo esas disposiciones. No, si llegase a presentar las excepciones, como toda norma tiene excepción, se tienen que dar a conocer previamente. No hay algunas excepciones, pero ellas tienen que ser estudiadas y analizadas por el Estado sin llegar a transgredir el contenido material del convenio que se está estudiando. Ya lo siguiente es darle aplicación al convenio, a cómo se lleva a cabo el derecho internacional, es decir, que este convenio entra a regir dentro de un Estado cuando ya se haya tenido la ratificación se haya inscrito en la oficina de la misma organización. A partir de ahí tiene injerencia y obligatoriedad. Al observar el estudio presentado, has aclarado a modo general el motivo por el cual dentro de la jurisdicción colombiana no es posible imponer una carga laboral ampliada distinta a la ya acordada en este convenio. Exactamente, ya que lo que estamos haciendo es luchar efectivamente para dar cumplimiento a lo ya estipulado por el gobierno nacional en el convenio 001 de la Organización Internacional del Trabajo. Somos seres humanos y tenemos también unas horas para descansar y para trabajar.
No siendo más, agradezco la atención prestada.